Nuestro gran poeta, hemos tenido muchos. Él se puede decir, y lo podremos considerar el vocero de la nacionalidad, porque en la época republicana él no solo fue el pionero de esa poesía patriótica, sino que ha sido en el tiempo uno, pues, de los más consistentes. Importante, Roberto, creo que debemos señalar que él tuvo 3 hijos que fueron personas muy eminentes. Uno, Rodrigo Miró, que ha sido el gran investigador de la historia y de la literatura panameña. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra? Bueno, estoy muy bien, Roberto Camaño, muy contento de poder compartir este momento con la audiencia de Radio Ancón y el programa RILAC. El placer es todo mío. Vamos a hablar de uno de los poetas más importantes y trascendentales de lo que fue la literatura panameña. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Ricardo Miró. ¿Qué tal si comenzamos primero comentando un poquito lo que fue su vida, su biografía? Bueno, Ricardo Miró nació 20 años antes de nuestra separación de Panamá de Colombia. En realidad el acta dice Acta de Independencia de Panamá de Colombia, solo que nosotros como panameños reconocemos que fue una separación, porque la independencia en realidad fue del Reino de España en 1821. Bueno, lo cierto es que él nació 20 años antes de esa independencia y le tocó, pues, vivir muy joven ese periodo de separación de Panamá de Colombia, y su poesía comenzó a sentirse cuando él ya tenía menos de 30 años y tuvo, pues, la oportunidad de escribir durante otros 20 años. Estuvo publicando varios libros importantes, fue uno de los fundadores de la Academia Panameña de la Lengua, fue su secretario y secretario perpetuo hasta que él falleció, era el secretario de esa academia, y en 1908 fue nombrado por el entonces presidente Domingo de Ovaldía, fue nombrado como cónsul de Panamá en Barcelona. Y cuando él tuvo, pues, la oportunidad ya de estar en Barcelona, España, que es la región de Cataluña, él tuvo, pues, la inspiración para escribir su poema más famoso y el más importante, el poema Patria. Pero escribió centenares de poemas que están en diferentes libros, muchos dedicados a la patria. Por ejemplo, Patria de mis amores, otro poema muy bueno de Ricardo Miró, y además poemas al amor sentimental, al amor, bueno, también dije a la patria, al amor a los amigos, a diferentes tipos de amor, y además tuvo como símbolos la gaviota, también la golondrina, que le recordaban su patria, 2 aves que representaban, pues, la naturaleza. También le escribió a la naturaleza, le escribió al amor sentimental, al amor a la patria. También, como decía, tuvo, pues, esos símbolos y mucha poesía, mucha producción de centenares de poemas de Ricardo Miró. Algo a mencionar es que Ricardo Miró, durante toda su carrera, como también lo fue como escritor, él remarcaba mucho el estilo patriótico. O sea, aprovechaba la oportunidad que podía para poder expresar su amor a la nación donde lo vio crecer. Sí, bueno, Roberto, mira, con él ocurrió algo muy, vamos a decir, dramático, que tuvo que ver con su vida poética, su vida como escritor, y es el hecho de esta separación que dio
en ese momento pues a las personas nos tocó mucho, porque si bien Panamá era una entidad aparte desde la época de la colonia con España, una entidad aparte en relación a Colombia, cuando ocurre esta separación que fue de manos de los norteamericanos, Panamá recibió una mala imagen, una mala reputación, porque se vendió mucho la idea, y sobre todo desde Colombia, de que Panamá había sido un invento como república, que los norteamericanos, para poder construir el canal o digamos proseguir la construcción del canal, porque ya nosotros teníamos un trecho bastante grande hecho desde la época de los franceses, que ellos llegaron a finales de 1879 y estuvieron durante 10 años cavando el canal. A pesar de eso, en realidad se terminó con Estados Unidos, y el canal se inaugura en 1914. Ahora se acaban de cumplir exactamente 110 años de esa inauguración, que fue el 15 de agosto. Entonces, Ricardo Miró, como poeta, como persona muy sensible, él resintió mucho el hecho de que se desarrollara pues esa leyenda negra sobre Panamá, y él pudo vivirla y palparla y sentirla cuando él estuvo fuera de la patria, cuando fue cónsul en Barcelona. Él pudo sentir lo que otra gente de otros países decían pues sobre Panamá, y eso a él le molestaba mucho y lo consideraba pues injusto. Y parte de su poesía, y en gran medida el poema Patria, se refiere a esa nostalgia que él significa pues esa reputación que Panamá en ese momento tenía. Algo a mencionar es que también, aparte de ser poeta y escritor, él tuvo desde muy chico un acercamiento a la política, si no me equivoco, ¿no? Sí, él sí, desde muy pequeño sus padres estuvieron cerca pues de los liberales, y él se relacionó con esto. Es importante, creo, señalar el hecho de que la mujer, una de las primeras mujeres que hizo poesía era su tía, Amelia Denis Casa. Él era Ricardo Miró Denis, su mamá era Denis, y la mamá era hermana de la poetisa que hizo el poema Al Cerro Ancón, y otros poemas, muchos otros poemas. Amelia Denis. El de Casa era por el esposo. Entonces, también él venía pues de una familia que no solo estaba relacionada con la política. En ese tiempo la vida en gran medida se hacía en San Felipe, lo que llamamos el casco antiguo. Bueno, él era de allí, y su familia estaba vinculada a política, pero además estaba vinculada a la cultura, porque una gigante de las letras panameñas como Amelia Denis era tía de él. Y había una relación también, Roberto, muy interesante, muy profunda, muy especial de ellos con una de las figuras más importantes de esa época en la literatura española, que nacido en Nicaragua, pero que llegó a trascender al nivel de ser considerado el padre del modernismo. El padre del modernismo no solo de América, sino de todo el mundo de la lengua española, del mundo hispánico. Ese es Rubén Darío. Y Rubén Darío pasaba siempre por Panamá, a veces se quedaba temporadas en nuestro país, y él tenía una gran amistad con Ricardo Miró. De hecho, la poesía de Ricardo Miró, una parte es lo que se llama el romanticismo y otra es el modernismo. O sea, está ahí en esas dos corrientes pues literarias, y el modernismo, como lo concebía Rubén Darío, el padre del modernismo. Y
Rubén Darío al mismo tiempo sentía como figura materna porque él tuvo dificultades con su madre de niño y consideraba como figura materna justamente a la tía de Ricardo Miró, que es Amelia Denis de Icaza. Muy interesante esa conexión de Ricardo Miró junto con la poesía y la política. Yo, personalmente, yo no me sabía el dato de que era sobrino de Amelia Denis de Icaza. Sí, tenían pues esa relación, una familia, bueno, en ese tiempo nosotros en Panamá éramos pocos, no éramos quizá unos 300.000, no sé cuánto por allí, era un país pequeño, pero tenía dos figuras estelares de la poesía, no solo panameña, sino latinoamericana. De hecho, la Amelia Denis de Icaza, ella estuvo muy vinculada también con el mundo cultural en Centroamérica. Ella vivió una temporada en Nicaragua porque ella en segundas nupcias se casó con un nicaragüense y se fue a vivir a Managua, y también tuvo otros periodos en Guatemala. O sea que esta mujer tan importante y que era pues del entorno de Ricardo Miró, ella pudo vincularse también con las personas que en ese momento desarrollaban las letras en estos países de Centroamérica. Y como dije, había pues una conexión muy importante con Rubén Darío, que era pues no sé, el patriarca, la persona más importante en ese momento de la literatura centroamericana y también de toda la lengua española. Rubén Darío también estuvo vinculado con Argentina. Durante mucho tiempo él colaboró con el periódico La Nación de Buenos Aires, que hoy es un periódico que vive, es uno de los más importantes de Argentina. Ya ese periódico existía en Argentina y también colaboró en Chile y viajó a Chile en muchas ocasiones, que eran en ese momento y de alguna manera siguen siéndolo dos importantes centros culturales de América Latina, tanto Argentina como Chile. Tengo que mencionar algo muy importante en las publicaciones que él tuvo, pero ¿cuáles fueron esas? Bueno, ¿en qué lugar publicó sus primeros poemas? Bueno, el primer libro de él fue Preludio. Recordemos también que es importante, Ricardo Miró, él ejerció el periodismo. En esa época no había radio, no había televisión, el periodismo se ejercía solo en los medios impresos. Y él dirigió revistas, dirigió 2 o 3 publicaciones, revistas que eran mensuales, quincenales, no eran así eran en momentos más difíciles, no eran tan periódicas. Y el primer libro que él publica es en 1908, antes de irse a Barcelona, es Preludios. Y 8 años después publicó Preludios 2, otro libro, y allí se incluye ese poema grandioso, el poema "Oh Patria tan pequeña", ¿no? Patria. Ese se publica y posteriormente publica en 1925 y en 1929. Fueron 4 o 5 libros de poemas que él publicó, y aparte de eso pues fue líder a través de estas revistas que él tuvo, líder, donde publicaron sobre todo a la poesía y a prosa poética, principalmente poesía, esas revistas que él dirigió. Esas fueron sus publicaciones principales, muy vinculadas al tema patriótico. Él estaba muy tocado, muy influido pues por esta separación tan traumática. En realidad fue traumática. De hecho, Roberto, Colombia, y eso en gran medida por la presión de Estados Unidos, nos vino a reconocer casi 10 años después, y fue una negociación muy larga. En el 24 fue que ya
se terminó, ya estamos hablando de casi 20 años después, se terminó el diferendo legal con Colombia, donde Panamá tuvo que darle algo que nosotros nunca, muy poco hablamos, tuvimos que darle casi, no sé, yo diría que un 40% de nuestro territorio. Todo lo que hoy es el Chocó, en una línea que va entre el Golfo de Urabá y el puerto de Buenaventura, todo es Buenaventura acá en el Pacífico, que es uno de los puertos, el puerto más importante de Colombia en el Pacífico, todo eso era Panamá. Todo eso hasta la frontera que hoy tenemos. O sea, nosotros tuvimos que correr nuestra frontera casi el 40%. Fue el precio que pagamos por esa separación. Entonces, pero lo que más mortificaba a Ricardo Miró era el hecho de que otros países de Latinoamérica de alguna manera le indulgaran a Panamá a haberse separado o independizado con el respaldo de Estados Unidos. Se veía como una traición pues, al resto de Latinoamérica. Aunque no se contaba que Panamá había tenido veintenas de movimientos separatistas desde la muerte incluso antes de la muerte de Simón Bolívar. Panamá se unió a Colombia, a la Colombia que dirigía Bolívar, a lo que hoy llamamos la Gran Colombia. En realidad se llamaba República de Colombia, pero ahí también estaba Venezuela y estaba Ecuador, y entró Panamá. Era una gran federación de países, y eso estuvo allí estuvimos casi 10 años, o un poquito menos, porque Bolívar muere a finales de 1830, pero ya antes de 1830 ya Panamá había dado muestras de querer separarse del proyecto. De hecho, Venezuela y Ecuador se habían separado antes separado de ese proyecto antes de la muerte de Bolívar. Y Panamá lo había intentado, y allí tuvimos en el 30 movimiento de separación, en el 31, en el 36, en el 40. En el 40, Roberto, llegamos a ser república independiente, incluso reconocida. Por lo menos Costa Rica nos reconoció como república independiente, pero demoramos solo 16 años como república independiente, y de nuevo volvimos a unirnos a Colombia, y bueno, fue una relación durante 80 años muy zigzagueante, y casi todo el mismo proyecto de Justo Arosemena, del Estado Federal, era de alguna manera para distanciarnos de Colombia. Entonces, pero cuando ya ocurre esa separación, Colombia quiso, y todavía, por ejemplo, usted ve que el presidente Petro, él resiente el hecho de que Panamá se haya separado hace más de 100 años de Colombia. Sí, entonces eso mortificaba mucho al poeta. Sí. Muy interesante, profesor Cantanedo. Yo no me sabía ese dato de que Panamá en el 40 pues había sido reconocido, aunque sea por Costa Rica, como república independiente. Oye, profesor, siendo las 3:35, ¿me permite ir a la pausa y al regresar continuamos con esta conversación sobre Ricardo Miró? Excelente, con mucho gusto, Roberto. Siendo las 3:35, vámonos al corte comercial, y al regresar seguimos conversando con el profesor Rafael Cantanedo sobre perfiles, y esta vez estamos hablando del uno de los poetas más trascendentales de Panamá, Ricardo Miró. Así que no muevan el dial. Y estamos en perfiles con el profesor Rafael Cantanedo hablando sobre Ricardo Miró, uno de los poetas más trascendentales e importantes de la literatura panameña. Profesor, ya hemos hablado un poquito sobre la vida de Ricardo Miró, pero ahora si hablamos un poquito del impacto que ha tenido sus poemas y sus grandes escrituras en lo que es en el mundo de la literatura aquí en Panamá. Sí, me decía, perdón, Roberto, perdón. Así que si ahora vamos a conversar un poquito sobre el impacto que ha tenido Ricardo Miró no solo en la literatura aquí en Panamá, sino también en la región, ya que hemos sabido muy bien la gran influencia que ha tenido Ricardo Miró como escritor y poetista. Sí, bueno, es nuestro gran poeta,
Hemos tenido muchos. Él se puede decir, y lo podremos considerar el vocero de la nacionalidad, porque en la época republicana él no solo fue el pionero de esa poesía patriótica, sino que ha sido en el tiempo uno, pues, de los más consistentes. Importante, Roberto, creo que debemos señalar que él tuvo 3 hijos que fueron personas muy eminentes. Uno, Rodrigo Miró, que ha sido el gran investigador de la historia y de la literatura panameña. Él era, como dicen, un ratón de biblioteca. Él ha sido la persona que más ha investigado sobre nuestras raíces literarias, que son, claro, son anteriores al siglo XIX, pero él investigó de manera especial el siglo XIX y en gran medida el siglo XX en los aspectos literarios, también periodísticos e históricos. Un gran investigador en esas materias. Y bueno, su hija Carmen Miró, que fue, ella obtuvo el premio de población de Naciones Unidas. Ella era estadística y fue una mujer de un gran peso intelectual en nuestro país. Ella murió hace 2 o 3 años. Y también Ramón H. Jurado, que aunque no llevaba el apellido Miró, era reconocido como hijo de Ricardo Miró. Ramón H. Jurado era hijo de Ricardo Miró, no con su esposa, sino con una señora de Aguadulce que se llamaba Bertilda Jurado. Y Ramón H. Jurado, muy joven, él creo que a los 14, 15 años comenzó a publicar artículos y a publicar piezas literarias en los periódicos, y rápidamente, bueno, se sabía que era hijo de Ricardo Miró, y Ricardo Miró en un momento dado quiso que él llevara el apellido, pero la mamá se opuso y dijo, bueno, cuando él estaba chiquito usted no le dio el apellido, ahora no le ofrezca el apellido. Así que él siguió siendo Ramón H. Jurado, apellido Jurado. Sin embargo, era reconocido por todos como hijo del poeta Ricardo Miró, un gran escritor. Él tiene varias novelas. Una se llama, vamos a ver, una es El Desván, que rompió con todo es una novela en gran medida psicológica, está inspirada en un libro testimonial que escribió Francisco Clar, un escritor chiricano de origen, era de origen inglés y también ecuatoriano. Creo que era una familia que se radicó en Ecuador y de ahí él migró a Panamá, a Chiriquí, se quedó en Chiriquí. Ahí escribió este testimonio, un testimonio muy duro, porque él allí relata su agonía. Tuvo esta enfermedad de los huesos y a partir de ese libro Ramón H. Jurado publicó El Desván, publicó también Desertores, un libro muy bueno sobre la migración interna en Panamá, y varias, creo que Ingenio San Cristóbal también, varias novelas. En el momento en que la novela no estaba bien asentada en Panamá, se estaba asentando, así que fue un gran escritor también, hijo de Ricardo Miró. Y nosotros hemos tenido herederos de Ricardo Miró, muchos hemos tenido que han desarrollado la poesía patriótica. Hoy tenemos el privilegio de que está con nosotros Manuel Orestes Nieto, que ha sido uno de los grandes poetas que le han cantado a nuestra nacionalidad, a nuestra propia idiosincrasia, al hecho de que Panamá está de una manera, está ubicada en un punto muy estratégico del planeta. De hecho, nosotros emergimos del mar.
y se unió el norte de América con el sur de América a través de lo que se llama Panamá. También tuvimos a Gaspar Octavio Hernández, otro gran poeta de Panamá. Él duró muy poco, él duró veintitantos años, murió muy jovencito, pero dejó también una obra importante y, bueno, se puede decir que no es tan posterior, sí, son más o menos contemporáneos a Ricardo Miró. Y así hemos tenido pues muchos otros poetas, Jean Marín, que murió hace algunos años, que le ha dedicado a la poesía. Bueno, hemos tenido una gran cantidad de poetas, pero no solo de la parte literaria de la poesía, sino también de otros géneros como el cuento y la novela. Muy interesante. El teatro también. Sí, muy interesante esa parte. Viendo que, bueno, quitando el caso de Ramón H. Jurado, los hijos de Ricardo Miró mostraron mucho lo que es el talento. Inclusive, imagino que las instrucciones que le daba a Ricardo Miró en la educación los ayudó bastante a poder desenvolver ese talento. Ahora, lo que son amantes de la poesía sabrán que Ricardo Miró tiene un estilo muy marcado, que se nota mucho lo que es al momento de escribir las poesías patrióticas. ¿Hasta qué punto llegó esa revolución o ese impacto de la poesía patriótica a lo que son los panameños en sí? ¿Qué tanto fue el recibimiento de parte de los panameños? Bueno, sí, por supuesto, nosotros, sí, es interesante, ¿no? Porque nosotros estábamos de capa caída, realmente nos dio muy difícil, muy fuerte, y desde el primer día, creo yo, el poema de Amelia Denis de Icaza, que está en esa misma línea, creo que ese poema es de 1900... Bueno, no recuerdo exactamente, pero es poco después de Patria. Van ahí casi, son coetáneos, muy cercanos en el tiempo, y ya ella está pronosticando lo que va a ocurrir. Y nosotros, a raíz del hecho de que Estados Unidos construye el canal, lo termina, lo que habían comenzado los franceses lo termina Estados Unidos, se inaugura en 1914, el 15 de agosto de 1914, justamente cuando estaba comenzando la Primera Guerra Mundial, y ya se han cumplido 110 años. Eso fue un dolor de cabeza, para decir poco, para Panamá, y eso también mantuvo de alguna manera la llama viva de esa poesía de Ricardo Miró en otros poetas, hombres y mujeres que supieron, y algunos viven, por ejemplo el caso Moravia Ochoa, algunos viven, o otros más jóvenes como por ejemplo Héctor Collado, que han mantenido pues viva la llama en todo momento de, a través de la poesía, ese, vamos a decir, ese impulso de la nacionalidad, del patriotismo. Quizás si no fuera un país como Panamá, que siempre ha estado muy apetecido por potencias, recordemos, por aquí estuvieron también muchos los ingleses, piratas ingleses, que querían las riquezas de Panamá, o las riquezas que se guardaban en Panamá. Por ejemplo, el pirata Henry Morgan, hubo, no sé, decenas de incursiones de piratas ingleses a Portobelo, en la época en que España estaba a cargo pues de Panamá, éramos colonia pues de España. Entonces, eso por supuesto que anterior, pero se mantuvo esa llama viva que ya en el periodo republicano establece Ricardo Miró a través de muchos poetas, y hoy esa tradición se mantiene. Todos los países tienen su poesía patriótica. Panamá debe tenerla de una manera más fuerte, justamente porque es un país pequeño en población, pero muy apetecido por su posición geográfica. Panamá tiene uno de los estrechos
marítimos más curiosos del mundo. Hay otros en los mares del Pacífico, por Asia, en el caso de Filipinas, en el caso de por allá de China, de Japón. Hay otros pasos muy estratégicos acá en el Mediterráneo también, como en el caso de Gibraltar, o los mares que están allá en pelea ahora mismo, allá en Odessa, en Rusia. Esos son muy apetecidos. Bueno, Panamá está en ese nivel y por eso ha sido importante mantener esta poesía, esta campaña patriótica, casi que es natural o consustancial a un país como el nuestro. Que inclusive Patria es una de las poesías que, bueno, yo en lo que fue mi infancia, era una de las poesías que era obligado a aprendérselo. Había que aprendérselo y para noviembre eso era, o si no era en el salón de clase, era en la toma ¿cómo se llama? En la bandera, en los actos protocolares del 3 de noviembre que hacen las escuelas públicas y también algunas particulares. Pero aparte de tener ese estilo patriótico, también Ricardo Miró gozaba de poder escribir poemas un poquito más sentimentales y emocionales. Ejemplo de ellos está La Última Gaviota, que también tuvo un impacto grandísimo en varios autores panameños. Ahora, la pregunta que nace de esto es: ¿cómo fue esa diferencia abismal que hay entre la poema patriótica, entre Patria y La Última Gaviota? Bueno, él desarrolló, Patria ya dijimos cuáles fueron las motivaciones, pero él desarrolló la poesía sentimental mucho, y desarrolló también la poesía dedicada a la naturaleza, a nuestro entorno natural, y por supuesto sentimental. Él era un poeta altamente sensible, conocedor desde muy pequeño, vamos a decir, del manejo poético, de cómo se manejaban los versos, el soneto. Él trabajó también varios sonetos, otro tipo de poemas, y era una persona sensible también, así como le dedicó el amor a la patria, y como pudo desarrollar ese poema desde Barcelona, ese poema que, como tú bien señalas, quizás es una de las obras que nosotros conocemos más, junto con el himno nacional, que lo hemos tenido que cantar tantas veces, sobre todo en la época escolar, y va a la par, pues, de este poema tan conocido. Él era un poeta nato que no solo se dedicó, pues, a la poesía patriótica, se dedicó también a la poesía sentimental, tocando todas sus fibras de la pasión humana, y también a la propia naturaleza. E inclusive para las personas que no están tan metidas en este mundo, me pasó a mí, uno lee Patria y uno lee Hasta la Última Gaviota y no piensa que es el mismo autor. O sea, el nivel de no solo de vocabulario, sino el nivel de emoción, de emotividad entre líneas, marcaba el estilo que tenía Ricardo Miró. Sí, es correcto. Y bueno, a él, por la propia época en que él vivió, a él le tocó estar en varios, vamos a decir, estilos y movimientos literarios. A él le tocó el modernismo que como señalé, su padre era Rubén Darío, el padre del modernismo en lengua española, y mantuvo, pues, una relación también personal con Ricardo Miró, pero también le tocó la parte, lo que se llama el estilo romántico. Incluso en algunos poemas los expertos han detectado que hay aspectos románticos y aspectos también del modernismo. Hay ambos aspectos, pero también la parte romántica, o sea, por el mismo periodo que él vivió y también por su propia sensibilidad, por su propia formación, él tuvo, pues, la oportunidad de moverse en varias aguas, no solo temáticas, sino en cuanto al estilo, al tono, al ritmo, la propia musicalidad de su poesía. Era un maestro realmente en su arte,
y los demás, los de su época lo reconocían así. Y no solo eso, a través de esas revistas que él dirigió, él pudo también mantener pues un liderazgo frente a otros poetas de esa época. Que inclusive el legado que Ricardo Miró ha dejado ha trascendido no solamente en los corazones de los panameños, sino también por los años y generaciones. Hablamos de que uno de los concursos más prestigiosos que hay sobre la literatura en Panamá lleva su nombre. Sí, esto ya es de los años 40. Años 40, estamos hablando ya de 80 años, quizás un poquito más, que se reconoció cuando todavía no existía, hoy tenemos Ministerio de Cultura, en ese tiempo era la sección de letras del Ministerio de Educación. Estableció este premio que ha ido tomando fuerza, ha ido tomando auge. Primero comenzó con la categoría de poesía, después le incluyeron novela, después le incluyeron teatro, le fueron incluyendo, hoy tiene varias categorías, hoy tiene 5 categorías, tiene cuento, novela, tiene poesía, tiene teatro, son 4, ¿sí? Y fue creciendo incluso en los montos de la premiación. Hoy son $15,000 cada uno de los premios. Antes eran unos pocos miles, 1,000, después 2,000, 2,500, etcétera, ¿no? Entonces, es un premio que se ha convertido en una gran fuerza de la creación y la literatura nacional y como bien señala, pues lleva el nombre de este poeta que no solo nosotros lo conocemos más como el poeta de la nacionalidad y del patriotismo, pero es mucho más que eso porque él supo mover la poesía en todas sus vertientes. Sí. Uno de los grandes autores y escritores panameños que han nacido en esta tierra. Bueno, estuvo con nosotros el profesor Rafael Candanedo hablando un poco sobre Ricardo Miró. Profesor, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. También educando a la audiencia un poco, porque sabemos quién es Ricardo Miró, pero no lo conocemos bien su historia. Sí, él realmente una persona que supo estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que a veces somos muy duros, Roberto, en querer evaluar las personas en la época en que nosotros estamos viviendo. Él no tenía internet, en ese tiempo no había vehículos, o sea, eran tiempos más difíciles. Sin embargo, era gente que ponía la valla muy alta, y por eso pudieron dejarnos ese legado. Y nosotros, Patria tiene, va a cumplir ya 110 años, el poema Patria, o no más, 115 años va a cumplir, y hoy podemos recordar ese poema 115 años después. Quiere decir que él sembró bien, nos legó bien, nos dejó un buen legado. Y creo que así debe ser de parte de ciudadanos que son geniales, que son brillantes, que no se conforman con poco y que tienen pues una inteligencia superior como la que él tuvo, y lo estamos recordando nosotros tanto tiempo después. Así que te agradezco mucho, Roberto, por haber propuesto hablar de Enrilac hoy, de uno de los grandes de Panamá, nuestro poeta Ricardo Miró. Y te agradezco mucho y estamos a la orden, y muy buenas tardes a toda tu audiencia y a ti. Muchísimas gracias, profesor, por siempre compartir su conocimiento con nosotros. Nos acompañó el profesor Rafael Candanedo aquí en Perfiles, hablando de uno de los poetas más importantes de Panamá, Ricardo Miró. Siendo las 3:57 de la tarde, vámonos con un espacio musical para luego irnos al corte.